Hoy tenemos a Mónica Echeverry como invitada. Ella desarrolla un montón de actividades ayudando a la gente, pero yo no quisiera hablar sobre esa ayuda que ella le da a la gente, sino que ella se presente y nos cuente cómo es su relación con toda la humanidad. Bienvenida. Gracias, Guillermo, tan lindo, muchas gracias. Yo súper feliz de estar acá, de que me hayas invitado a este espacio y sobre todo a esta colaboración tan especial que se va a hacer. Bueno, pues nada, yo soy Mónica Echeverry, nací en Cali, pero me vine pues a estudiar a Bogotá la carrera, entonces vivo hace más de 20 y pico de años en Bogotá. Soy mamá de dos chiquitas. También tengo pues una familia que ha sido mi soporte, mi apoyo en todo este proceso, mi esposo que ha sido mi compañero de vida y camino pues a lo largo también de todos estos años. Entonces pues eso ha sido para mí fundamental pues en el proceso. Bueno, nada, pues yo contarles un poquito de mí. Eh, Realmente para mí esta búsqueda interior, esta búsqueda espiritual, esta búsqueda un poco de respuestas empezó desde muy niña. Siempre me gusta contar esto porque para mí fue como ese primer despertar siendo muy chiquita, cuando todavía la gente de pronto estaba en otros cuentos o en otras cosas. Yo empecé como a querer entender más cosas de simplemente lo que uno estaba viendo. Entonces recuerdo mucho que ese primer impacto o ese primer ser que me llevó un poco hacia esto fue el padre Gallo. En ese momento, hoy en día Gonzalo Gallo, en ese momento el padre Gallo, él daba unas misas divinas en el templete en Cali que eran para niños, eran con guitarra, eran unos espacios muy especiales. Y me acuerdo yo de decirle a mi mamá, llévame por favor, quiero ir allá. Sentía como que esta persona era muy feliz, yo lo veía muy bien, le veía como ese brillo en los ojos y yo ahí dije, yo quiero entender qué es lo que a él lo hace tan feliz, yo quiero entender qué es lo que pasa ahí. Y pues nada, Guillermo, yo hice enneagrama cuando tenía 15 años, hice, o sea, un montón de cositas que empezaron como a llamar mi atención desde muy niña, pero ahí pasó algo un poco interesante que creo que es hacia donde nos lleva también la vida. Y es que yo creía haber encontrado mi lugar en el mundo. Entonces yo dije, no, ya mi vida me voy a dedicarla al servicio. Después entré, estudié psicología y dije, bueno, esto ya es mi lugar en el mundo. Y resulta que no, que la vida me llevó a tener ahí un encontrón personal, ¿sí? Un encontrón bien profundo de poder un poco decir, tú no vienes a servir hasta que tú no te hayas mirado tú, hasta que tú no te hayas trabajado tú, hasta que tú no hayas revisado qué es lo que realmente está pasando dentro de ti. Entonces, pues ahí arranca un poco mi historia, Guillermo, y después la vida, gracias también yo creo que a darme, a darme duro y a atreverme a mirarme hacia adentro, esas sombras, esas luces, todo, pues empieza este proceso donde la vida ya me da la oportunidad de ser una servidora definitivamente y de poder ahí sí poner mi vida al servicio, digamos, de mi propia vida, por supuesto, de mis propios aprendizajes, pero también pues de los demás. Entonces ese es un pequeño resumen de lo que ha sido mi historia. Sí. En todos y en la gran mayoría de los casos el universo le va golpeando a uno y la mayoría de las veces uno no oye esos golpes porque está muy ocupado presentando unas imágenes y unos roles y unos papeles propios eh, que no son de uno, sino que es lo que uno cree, que los padres creen o que los amigos creen o que los compañeros de estudios creen, hasta que la vida le da a uno un chichazo ya duro y a ver, arranque. Así es. Sí, señor. Pero en toda esa búsqueda que se me hace interesantísima, ¿qué consideras tú que haya sido, digamos, como la parte más estructural, más central de todo? Pues mira, Guillermo, para mí, que yo puedo decirte que yo no me conocía, yo no sabía quién era, yo no sabía qué hacer con todo esto que yo tenía dentro, ¿sí? Porque lo que yo siempre digo es, todo nuestro sistema social, educativo, lo que quieras, está un poco diseñado
para que nosotros vivamos muy desde el afuera, ¿no? Muy desde el producir, el ser alguien, ¿sabes? El salir a cumplir un rol, un papel en la vida, pero poco nos enseñan a conocernos, ¿sabes? A mirarnos, a observarnos. Y yo te puedo decir que eso para mí fue el punto de quiebre, pero también fue lo que hoy en día digamos que me ayudó en este proceso más. Entonces, empezar a entenderme, ¿sabes? Empezar a decir, bueno, ¿yo qué hago con toda esta energía que tengo adentro? Yo siempre he sido muy activa, he tenido mucha energía, pero estaba muy mal canalizada. Entonces había lucha dentro de mí, había lucha fuera de mí, ¿sabes? En mis relaciones, en todo. Entonces, era poder empezar a entender qué hago con esto que yo tengo acá. Empezar a entender que esos aspectos bonitos que yo tenía los podía pulir y podían llegar a ser algo muy maravilloso. Y también esos aspectos que no son tan bonitos de nosotros como seres humanos, los tenemos que abrazar y los tenemos que amar y los tenemos que empezar a comprender también. Entonces, si yo te tuviera que decir cuál ha sido el punto de quiebre y cuál ha sido como esa columna vertebral, ha sido esa. Atreverme a mirarme, a conocerme, a observarme y a poder empezar a entender quién soy un poquito y qué hago con todo eso que tengo, ¿sabes? Es una parte muy difícil, se necesita realmente una fortaleza espiritual para poder hacer eso, porque nada tan fácil como jugar a que ustedes no saben quién soy yo y vivir así, Así es. pero este crecimiento espiritual es un camino que no es fácil, que no mucha gente lo entiende y que probablemente la gente alrededor de uno lo mira como se nos enloqueció la niña. Así es. Pero ¿sabes qué, Guillermo? Que yo lo que creo es que tenemos muy mal concebida la espiritualidad, porque sentimos que eso es como por allá, ¿no? Como por allá, como una cosa por allá de los que algo raro les ha pasado, o un tema que a veces confundimos con la parte religiosa, cuando no entendemos realmente que esa dimensión espiritual de nosotros es ese propósito, ¿sabes? Es esa conexión profunda con qué somos, quiénes somos y a qué venimos, ¿sí? Un poquito. Entonces, creo que en el minuto en que uno empieza a dejar de ver eso como por allá, como cosas raras, como sí, uno puede empezar a entender que todos los seres humanos realmente estamos acá con ese propósito común, colectivo, pero también con propósitos individuales o con aprendizajes individuales. Entonces, sí, creo que esa fortaleza que tú dices ha nacido de mi curiosidad desde muy niña, de poder entender. Yo siempre no me he querido quedar como con lo que veo, ¿sabes? Siempre he querido entender más allá. Entonces yo, como te decía ahora, desde muy niña, no sé, yo por ejemplo me apasionaba todo lo que no se podía ver, todo lo que no era tangible, ¿sabes? Todo lo que se suponía que no existía porque no estaba, pero que yo creía o sentía que dentro de mí había algo que sí necesitaba descubrir. Entonces, creo que eso ha sido lo que me ha ayudado en mi camino, en mi proceso, en muchos momentos que no he tenido momentos fáciles, pero que si tú estás conectado con ese ser interior, con un creador, con un propósito, pues creo que eso va a ser como ese bastón que te va a sostener, ¿no? Mira, es muy importante lo que estás mencionando porque encontrar el propósito no es algo que sea fácil. Además, yo creo que la gran mayoría de las personas durante muchos años en la vida no entendemos el propósito, sino el vivir rico y sabroso, y punto. Pero hay una cosa que es muy circunstancial en tu caso y muy interesante, que es la presencia del padre Gallo, porque realmente es una persona que ha creado alrededor de su conocimiento y de su sabiduría todo un apoyo a la gente increíble. Sí, así es. Y sabes que de alguna manera el Padre Gallo es, como te digo, uno de mis referentes para mí el inicial, pero yo siempre he sido como, no sé qué palabra utilizar, como admiradora de las personas que han ido encontrando ese equilibrio y ese bienestar. Entonces, he tenido como muchos maestros, ¿sí? Como muchas personas o muchos referentes en los que yo digo, esta persona, ¿cómo ha hecho para estar así? ¿Sí? Y un poco, ¿qué necesito yo tomar de acá para mi propia experiencia? Entonces, efectivamente, yo me defino como una persona que le gusta mucho aprender y que le gusta mucho enseñar. Esa es otra de mis pasiones. Entonces,
si uno es un alumno eterno, pues de alguna manera es algo muy divertido, ¿sabes? Y es algo muy, muy valioso, estar todo el tiempo abierto a aprender y a decir, ¿qué hay acá? ¿Que no me gusta de esto? Mejor que sí me sirve de acá. Pues al final creo que ese es el camino que te va a llevar a conocerte y a encontrar ese propósito. Ujú. Es importantísimo que uno realmente reconozca que conocerse Sí. es una labor, eso no es fácil, porque uno se dice muchas mentiras y el ego le va diciendo a uno, no, usted es la maravilla, ¿para qué? Totalmente, y no es sino que no es si uno, sino que uno se crea eso y la vida vuelve y lo baja a uno otra vez a una dosis de realidad, como digo yo. Pues mira, sabes que en eso que tú estás diciendo, una de las cosas que a mí, por donde yo más empecé, digamos, a tomar conciencia de esto, fue en la parte de mi salud y mi energía vital, porque como te digo, no, pues nosotros eso lo damos como por sentado hasta que no nos pasa algo, ¿no? Hasta que realmente algo no nos falla o algo no pasa en nuestra salud, en nuestra energía. Y una de las cosas que me empezó a pasar, Guillermo, es que yo con toda esta energía que tengo, con toda esta, sí, con toda esta capacidad de hacer, porque efectivamente uno de mis temas en la vida es que yo he puesto mi valía en el hacer, ¿sí? En decir yo algo por lo que hago, uno de mis grandes trabajos personales. Y yo he hecho mucho, ¿sí? He hecho mucho, digamos, en ese sentido, pero al hacer tanto, mi salud y mi energía vital me empezaron a pasar factura. Entonces yo termino con un cuadro de ansiedad, literalmente mi corazón a mil, morada en una clínica, dizque en una sección de reanimación que no sabían que yo tenía, y al final me hacen todos los exámenes y la doctora me dice, tú tienes un cuadro, un episodio de estrés. Y yo ese día dije, no puede ser, o sea, de verdad no puede ser que uno sea capaz de hacerse esto a uno mismo, ¿sí? Y parte pues de todo esto fue el empezar a decir, ¿qué hacer con esto? ¿Entiendes? Entonces yo era de las que trabajaba 12 horas al día. Para mí, yo sentía que descansar o dormir era como yo no estoy siendo productiva, ¿sabes? Yo no estoy haciendo lo que yo debería estar haciendo. Eh, y la vida me pone a descansar, la vida me pone a parar, la vida me pone a decir, haz todo lo que tanto criticas y lo que no quieres. Y una de las cosas tan bonitas que yo hoy tengo en mi vida, Guillermo, es poder decir que yo hoy encontré un balance en mi vida, que yo hoy trabajo, soy absolutamente feliz en lo que hago, tengo tiempo para mí, para mi ejercicio, para mi alimentación, para mis hijas, para mi esposo, o sea, trato de tener un equilibrio en cuanto al manejo de esa energía. Entonces, para mí, uno de los grandes aprendizajes y una de las grandes alarmas que se me prenden cuando estoy yéndome demasiado, si vuelvo otra vez y tengo esa capacidad de retomar y de decir, Mónica, no pongas tu valía en el hacer, empieza realmente a valer, a entender que tú vales por lo que tú eres y que no necesariamente tienes que drenar tu energía de esa manera. Entonces, hoy me cuido mucho en mi energía y en mi salud, trato pues lo que más pueda. Envidiable porque lograr ese equilibrio energético no es fácil, no es fácil. Y yo sé que uno se va por un camino o por el otro y se va apasionando con esto o con lo otro, pero lograr ese equilibrio que tú estás mencionando es envidiable. Yo sí te felicito. Gracias, Guillermo, pero me costó mucho, realmente me costó mucho, pero se puede y es lo importante y es aprender a reconocerse y lo he visto, ¿sabes? En mis pacientes he visto el testimonio tan lindo de cómo la mayoría llegan a mí yéndose hacia un lado, ¿sabes? Hacia un lado desequilibrado de la balanza y siempre eso nos va a pasar factura en las relaciones, en la salud, ¿sabes? En algo, en la paz interior, en lo que sea. Y poder empezar a ver que la gente me dice, Mónica, ¿sabes qué? Ahora estoy sacando tiempo para meditar, ahora saco tiempo para respirar, para estar con mi familia, para entender que tengo que hacer una pausa y almorzar, ¿sí? Y almorzar en conciencia, no almorzar con el celular y con el computador. Entonces, eso es súper bonito, ver ese impacto en los demás y cómo la gente lo ha podido llevar a su vida. Va a ser muy interesante tu relato, porque si este pedacito es así de profundo, el relato va a ser realmente muy instructivo y muy constructivo. Ay, gracias, Guillermo. Esperemos que sí, le estoy metiendo todo el amor y espero que ojalá sirva, ¿sabes? Sirva porque
yo, como siempre les digo, lo estoy escribiendo primero por mí, otra vez, ¿sabes? Como que cuando empezó esta idea de poder escribir y todo, yo decía, bueno, ¿qué será que necesitan escuchar los demás? Otra vez, otra vez, otra vez. Y nuevamente la vida me devuelve a decir, Mónica, ¿tú para qué lo quieres escribir? O sea, ¿cuál es tu intención realmente? Entonces, estoy poniendo en orden esas intenciones bonitas de, ¿sabes? De recordar, de entender un poquito ese proceso, ese camino. Y por supuesto, lo que vaya a salir de aquí hacia los demás, pues ya es ganancia. Y si alguien se puede quedar con una herramienta, con algo que los cambió, con algo que los impactó, pues divino, porque ese es el propósito, obviamente, de lo que estamos haciendo y de esta cooperación que tanto admiro que has hecho. Bueno, mil gracias. Seguimos conversando. Bueno, Guillermo.